Andrés Vega. El doctor Andrés Vega es mexicano, como les dije, neurobiólogo, eh, especialista en los trastornos del neurodesarrollo. Estoy haciendo un pequeño resumen porque no había iniciado la grabación. Quisiera, por favor, agradecerle su tiempo. Es un hombre muy, muy, muy complicado con el tiempo. Tiene extraordinarias actividades académicas, médicas, sociales, no solamente en su México amado, sino en otros países del mundo. Así que debemos sentirnos como comunidad muy orgullosos de tenerlo con nosotros. Por favor, doctor Andrés, le presento a sus alumnos, agradecidos nuevamente por tenerlo con nosotros, orgullosísimos, y bueno, le damos la más cordial bienvenida. Este es su espacio. Muchísimas gracias, muy querida María Erwin. Muy buenos días a todos. Es un gusto que podamos compartir este espacio que quizás pueda llegar a ser breve en algunos momentos porque quisiéramos hablar muchas más cosas, ¿no? Pero creo que es muy importante, justo como lo está comentando, esta parte de cómo como una comunidad latinoamericana, porque nos unen muchas más cosas de las que nos separan, podamos integrarnos con el fin de ver hacia un bien común, que es la salud mental, el bienestar. Y obviamente esto incluye también las diferentes maneras como el cerebro llega a conectarse, ¿no? Dentro de una cosa que nosotros podemos llegar a considerar de forma popular como algo aparentemente negativo y que en realidad solamente estamos generando más divisiones. Entonces, les invito a que como cada una de las pláticas que ustedes tengan aquí con el equipo de la mochila de sueños del joven Simón, con un servidor y con muchas otras instituciones, organismos y personas que participamos en este proyecto, podamos juntos llegar a un espacio de integridad y sobre todo de comprensión a partir de la neurociencia y del amor que le podemos tener hacia otras personas. Así que si le parece bien, María Erwin, me gustaría ir comenzando. Tiene habilidades para compartir, doctor. Perfecto. Muy bien, pues en la mañana del día de hoy me gustaría que platiquemos un poquito sobre la psiconutrición en el espectro autista. Esta parte puede ser pues muy interesante para muchas personas. Cuando nosotros hablamos dentro de los trastornos del espectro autista, es muy común que la comida sea una cuestión conflictiva referente a cómo nosotros abordamos a los pacientes, ¿no? O en este caso, cómo abordamos a nuestras hijas, a nuestros hijos, porque sabemos que pues hay muchas cuestiones aquí respecto a las texturas, que unas sí les gustan, unas no tanto, ¿no? De pronto muchas personas pueden batallar con el aumento de peso que puedan llegar a tener sus hijos, pero más importantemente existen muchas cuestiones referentes a la pobre educación que llegamos a tener de forma general como población referente a la manera como los nutrientes impactan de forma directa en las cuestiones propiamente orgánicas, biológicas de nuestro cerebro, es decir, desde una perspectiva neurológica, y que eso naturalmente también va a estar dando lugar a alteraciones, ya sean beneficiosas o perjudiciales, sobre el funcionamiento cognitivo y de nuestra salud mental. De tal manera que la psiconutrición es esta parte en la cual interactúan los nutrientes que nosotros tenemos sobre el ámbito cognitivo, en la formación de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y en la gestión de nuestras conductas. Puntualmente dentro de los trastornos del espectro autista encontraremos cosas bien interesantes también porque se ha vinculado, por ejemplo, con las formas de tratamiento, en la cual incluso he llegado a escuchar que hay personas que dicen que ciertas dietas pueden curar, ¿no? Un espectro autista, cuando sabemos que, bueno, para empezar, no es algo que se tenga que curar per se, porque no es como que el autismo sea una enfermedad, ¿no? Número uno. Y número dos, pues sabemos que aquellas cuestiones que encontramos dentro del neurodesarrollo que fueron diferentes a la parte típica de la población, no es algo que nosotros vamos a poder simplemente revertir y volver típico, cuando lo que más bien nos conviene es que pongamos nuestros esfuerzos en aprovechar las diferencias que tenemos para enriquecernos como sociedad. Una vez dicho esto, me gustaría entonces comenzar a decir cómo no vale la pena que nosotros querramos hacer muchas intervenciones nutricionales una vez que ya encontramos alguna diferencia, o en el caso de otros ámbitos de la medicina cuando encontramos un problema.
sino que lo ideal es poder hacerlo desde una perspectiva preventiva. Y como hablamos que el espectro autista se encuentra dentro de los trastornos del neurodesarrollo, va a ser importante entonces apostar por la nutrición de la madre. De tal manera que nosotros encontramos que la desnutrición materna es un espectro amplio que incluye dietas ricas en grasas, ¿no? Es decir, que tienen muchas calorías, no solamente pueden ser grasas, también pueden ser, por ejemplo, carbohidratos, que cuando no se utilizan bien los carbohidratos, pues llegan a generar una mayor producción de grasas, así como la restricción calórica y de nutrientes. Y bueno, me gustaría hacer aquí un pequeño paréntesis en la forma que creo que quizás es de las cosas más importantes. Recordemos que todo aquello que es calórico genera energía en nuestro cuerpo y todo aquello que nosotros realicemos que no consuma la suficiente cantidad de energía que nosotros estamos ingiriendo en nuestros alimentos, pues va a hacer que ese exceso de energía se guarde a manera generalmente de alguna grasa. No porque las grasas sean malas, sino que una grasa mal utilizada es porque nosotros no la estamos utilizando. Y recordar, claro, aquí que los carbohidratos, que son la principal fuente de grasas en la población latinoamericana, vienen derivado de todo aquello que sepa dulce. Y sí, las frutas saben dulces, por consiguiente, las frutas en general tienen bastantes carbohidratos, ¿no? Todo lo que sepa dulce, todo aquello que venga derivado de algún grano, como por ejemplo sabemos que el pan, pues vaya, viene del trigo, ¿no? La cerveza viene de la cebada, las tortillas aquí en México vienen del maíz, todo esto que viene de granos, pues vaya, es azúcar. Y todo aquello también, en tercer lugar, que sea derivado de un tubérculo, como por ejemplo la papa, el camote, la yuca, la zanahoria, el betabel o remolacha. ¿De acuerdo? Entonces, considerando todo esto, que estos son carbohidratos que si no se utilizan, la cantidad que se come se convierten en grasa, pues encontramos que entonces este exceso de carbohidratos que se volverán azúcares también no solo nos generarán problemas con la grasa, sino también con la resistencia a la insulina y potencialmente también de generar una mayor cantidad de diabetes en nuestra población, que sabemos que en Latinoamérica es uno de los grandes males que más nos afectan. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre todo del desarrollo neuropatológico, es decir, que el sistema nervioso central no se desarrolla de la manera ideal, adecuada, apropiada, muchas veces esto se debe también a las dietas ricas en grasas e hipercalóricas que nosotros encontramos, de tal manera que este tipo de desarrollo neuropatológico en el cual vemos que no se forman bien varias células, como las células de la defensa, el sistema nervioso, que las llamaremos la microglía, no hay una generación apropiada de los axones, que son los cables de las neuronas que nos permitirán la comunicación entre estas poblaciones neuronales, ¿no? Alteraciones, por ejemplo, en la conectividad, en la morfología, es decir, la forma de nuestro cerebro, y una disregulación general de los sistemas neurales. Bueno, se ve a dos cosas sobre todo. Número uno, a alteraciones que podemos encontrar en el medio ambiente, sobre todo, por ejemplo, sabemos que en las infecciones prenatales, es decir, que una mujer durante el embarazo curse con infección vaginal, de vías urinarias, con algún otro tipo de problema infeccioso, ya sea bacteriano o sea viral, pues puede generarnos este tipo de alteraciones. Y también tenemos entonces algunos problemas de carácter genético, porque existen varios genes que ya están bien asociados con distintos problemas del neurodesarrollo. Puntualmente, con esquizofrenia sabemos que se encuentran con una mayor fuerza de asociación este tipo de mutaciones en genes. ¿De acuerdo? Tal manera que veremos que más adelante, durante la adolescencia, pues pueden haber otro tipo de alteraciones que afecten el neurodesarrollo, ¿no? Y que entonces se dejen ver con mayor facilidad o se quiten la máscara, dejen de mimetizarse diferentes trastornos del neurodesarrollo, porque bueno, se empiezan a activar muchas cosas a partir de que hay hormonas sexuales secundarias circulando en sangre. Y esto nuevamente se puede llegar a expresar sobre todo porque nosotros tengamos una mayor cantidad de estrés, porque consumamos sustancias de abuso, como por ejemplo los cannabinoides, ¿no? Que tengamos retracción social o que no podamos tener toda la interacción que nosotros deberíamos o quisiéramos tener. Muy importantemente, los traumas, los psicotraumas en la juventud y en la niñez, sobre todo, ya sea que haya un niño vivido violencia, que haya estado expuesto a violencia, o sea, que frente a él esté ocurriendo violencia, o que sepa que alguien más está sufriendo de violencia, ¿no? Y las infecciones, claro, son muy importantes,
todo esto puede generar las manifestaciones de diferentes problemas psiquiátricos. Puntualmente, eso es de lo que está más descrito, sobre todo para el desarrollo de la esquizofrenia, pero que nos da lugar un poquito a imaginarnos cómo se vincula aquí los procesos del medio ambiente con el neurodesarrollo. Así que bueno, una nutrición prenatal no óptima, no forzosamente mala, pero no óptima, puede alterar procesos de desarrollo como la plasticidad sináptica, ¿no? Es decir, la capacidad que tienen las neuronas para conectarse entre sí y generar redes, la neurogénesis, es decir, la formación de más y de nuevas células neuronales y de algunas otras células que no son neuronales, pero que también se encuentran en el cerebro y que incluso pueden llegar a ser más importantes que las neuronas mismas, y la arborización dendrítica, es decir, que estas neuronas, como un arbolito, formen muchas ramas donde puedan conectarse con otras células. Y aquí nosotros tenemos, por ejemplo, una ilustración de una fotomicrografía en la que ustedes pueden ver más o menos cómo se dan estos procesos, donde empezamos con unas poquitas células, unas apenas 2 células, y cómo estas pues van llegando a generar más complejización, empiezan a provocar que crezcan algunas ramitas, este proceso de arborización, vemos cómo se mueven, cómo migran, ¿no? Hasta generar pues una red bastante compleja. Esto no se da de esta forma cuando hay una nutrición prenatal por parte de una madre, de una futura madre embarazada que no se está alimentando de forma óptima. Y recordemos también que en el neurodesarrollo hay puntos bien específicos de ventanas de oportunidad. Es decir, existen procesos que solamente pueden darse en un tiempo específico. Y si este proceso no se dio en ese tiempo específico de forma exclusiva, no se va a dar ya después y tampoco se puede dar antes. Entonces, los tiempos del neurodesarrollo que comienzan a partir de prácticamente de que está la fecundación, ¿no? Son irreversibles en muchos sentidos y esto es preocupante porque muchas veces no planificamos los embarazos y de pronto una pareja se entera que está embarazada, quizás cuando ya han pasado muchas semanas. Incluso llegan a haber parejas que se enteran de un embarazo pasando ya el primer trimestre, ¿no? Lo cual genera muchas implicaciones aquí, pero sobre todo que ya hay una muy buena parte de la formación del sistema nervioso central en el que quizás la madre, como no estaba enterada, pues tenía alguna forma de dieta que fue restrictiva, tenía niveles insuficientes o inapropiados de ácido fólico, que platicaremos que es importantísimo para el adecuado neurodesarrollo, o bueno, alguna otra circunstancia de carácter infeccioso, autoinmune, metabólico, de consumo de sustancias, de abuso, etcétera, que puede generar alteraciones aquí en este transcurso del neurodesarrollo. Y entonces veremos sobre todo aquí en esta línea que encontramos en esta gráfica, es el nacimiento, ¿no? Y quiero que vean entonces cómo a partir del nacimiento hay algunos procesos que pasan antes, pero que en el nacimiento se interrumpen y simplemente no vuelven a ocurrir en la vida. Y hay otros procesos que empiezan poquito antes del nacimiento y que se dan después, pero antes, durante el embarazo, prácticamente no había nada. Entonces, veremos cómo la generación de nuevas células, la proliferación de células progenitoras neurales que se convertirán en neuronas, prácticamente se tiene al momento del nacimiento. Es decir, ya no se generará una gran cantidad de neuronas nuevas. Las que se generaron fueron las que se generaron muy a grandes rasgos. Por otro lado, veremos aquí sobre todo cómo existe, ¿no? La complejización, la maduración de estas células a partir del nacimiento y para más adelante. De tal manera que el proceso como la neurogénesis, el nacimiento de nuevas neuronas, ¿no? La migración de estas nuevas neuronas perdón, nacieron, llegan al lugar en el que efectivamente deberían de estar para cumplir sus funciones, son procesos que únicamente se dan durante el embarazo y cuando llega el nacimiento, pues ya no los encontramos para nada. Y algunos otros procesos, sobre todo como la mielinización, es decir, la formación de la capa de grasita, no de lípidos que recubre el axón, el cable de la neurona, se va a dar únicamente durante un periodo específico de la infancia y que se va a detener en la misma infancia y no lo vamos a encontrar más adelante en la adolescencia. De tal manera que la ingesta suficiente de grasas apropiadas va a ser importantísimo para que sea este proceso de mielinización que está
tan vinculado también con trastornos del neurodesarrollo, sobre todo con déficit de atención. ¿Y dónde encuentra un niño la cantidad suficiente e ideal de grasitas en su nutrición? Bueno, si tiene generalmente los primeros 6 meses de vida, se espera que de la lactancia materna de forma exclusiva. Obviamente existen casos en los cuales la lactancia no se puede dar en este sentido y bueno, es importante que junto con el pediatra se dé un aporte suficiente al respecto. Estas son las imágenes en las que me gustaría explicar un poquito el neurodesarrollo, pero son un poquito difíciles, así que como buen mexicano me gustaría explicarlas con una tortilla. Con estas regularmente hacemos tacos o quesadillas. Me las regaló, me las mandaron ayer de un centro justamente que trabaja en neurodesarrollo en el norte del país, en la frontera con Estados Unidos. Y bueno, estas tortillas me van a ayudar mucho a platicarles cómo es el neurodesarrollo, porque cuando nos estamos formando como embriones, somos como una placa circular, así como esta tortilla, que se empieza a plegar, se empieza a doblar de esta manera hasta formar un tubo, o quizás como un taco, como ustedes prefieran verlo en este sentido. Este tubo va a ser muy importante porque se ensanchará en algunas partes, en otras partes se hará más delgado y de esta manera se va a ir formando nuestro sistema nervioso central. Básicamente como una placa neural que se pliega, genera crestas y se termina cerrando para dar lugar a un tubo. Para que este tubo pueda darse, para que este proceso se lleve a cabo, va a ser crítica una molécula en específico que es el ácido fólico. Si nosotros no contamos con niveles apropiados de ácido fólico, este proceso de plegamiento y generación de un tubo neural, que después será todo el sistema nervioso central, no se va a dar, no se va a llevar a cabo de la manera apropiada. Pueden generar espacios en los cuales se quede abierto este tubo que puede llegar a ser problemático en el futuro, ¿no? O incluso puede no cerrarse y entonces hacer que sea inviable este embarazo y que lleve a un aborto, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros vemos la parte dorsal, la espalda de este embrión, pues vamos a ver aquí nuestra placa neural, vamos a ver cómo se pliega generando estas dos crestas que terminan cerrándose y genera entonces aquí este tubo. Cuando lo vemos desde atrás y un poquito más de lejos, es decir, como la espaldita del embrión, lo que vamos a ver es justamente toda esta placa larga, vemos cómo se va plegando y cómo genera un tubo. ¿Por qué es importante esto? Porque en esta ilustración me gustaría que se imaginen un poquito, aquí vemos del lado izquierdo en el color gris, ¿no? Cómo se forma un embrión. No es un embrión humano, no se preocupen, ¿no? Pero lo que quiero que vean es cómo se va alargando esta placa conforme se va cerrando, ¿no? Conforme se va plegando, ¿no? Se va alargando y eso implica también la migración de células, es decir, hay muchas celulitas que se están moviendo ahí para llegar al punto en el que tienen que llegar, que es lo que ven ustedes en el fondo negro. Esta migración son estos puntitos de colores, como puntitos claros, que quiero que vean cómo van bajando desde aquí arriba, van bajando, van bajando, van bajando, van bajando, se van acomodando en los lugares que tienen que estar para formar el sistema nervioso. ¿Y qué pasa? Esta es una nutrición normal, pero el desarrollo del cerebro consume más de la mitad de energía disponible durante la gestación y la principal fuente de esa energía es la glucosa. Es decir, es el azúcar que nosotros obtenemos de los carbohidratos. Entonces los carbohidratos no son malos, pero lo importante es que consumamos en las cantidades apropiadas acorde a nuestro requerimiento calórico. De tal manera que el 75% de la energía fetal van a ser estos carbohidratos, este azúcar que obtenemos de los alimentos que ya platicábamos que son carbohidratos. ¿Qué pasa? Cuando una mujer no tiene suficiente cantidad de carbohidratos y de glucosa en sangre, ocurre justamente este otro efecto en el cual vemos que está desorganizado, está un poquito más revuelto, por así digámoslo. Las células no están llegando a los puntos que tienen que llegar, no están formando las formas que deberían de formar y también este proceso, al ser más desorganizado, ocurre de forma más lenta y puede obviamente eso afectar la manera como se va a formar el sistema nervioso central. Tal manera que también tenemos algunos otros nutrientes como las proteínas, ¿no? Es decir, básicamente todo lo que nosotros estamos hechos de forma predominante, porque si vemos nuestras manos, pues casi todo es carnita, ¿verdad? Esta carnita, es decir, estos músculos, esta piel, estos tejidos conectivos, son proteínas, ¿de acuerdo? Estas proteínas
Cuando no tenemos suficientes proteínas durante el embarazo, generamos alteraciones en la astrocitogénesis fetal, es decir, en la formación de las células que están todo el tiempo dándole mantenimiento al cerebro, al funcionamiento adecuado de las neuronas, la estructura matriz extracelular, es decir, que las neuronas puedan posicionarse en el lugar donde deberían de estar, ¿no? Diferenciación neuronal y muchas veces estas se quedan con menor maduración. Función mitocondrial, que es la parte de la neurona que genera la energía. Empieza a haber una muerte celular programada porque se dan cuenta que la célula no va a funcionar de manera apropiada y prefieren que simplemente se programen para ir hacia su muerte, ¿no? Expresión de proteínas relacionadas con el sistema renina-angiotensina, que básicamente es aquellas que regulan la presión arterial y que vemos mal durante la hipertensión arterial, y mayor actividad en el eje hipotálamo, hipófisis, glándulas suprarrenales, es decir, en la producción del cortisol, la hormona del estrés y de la ansiedad, muy a grandes rasgos. Por otro lado, en el otro extremo de la balanza, tenemos que la obesidad materna durante el embarazo puede inducir cambios inmunoinflamatorios, es decir, activar a nuestro sistema de las defensas, al sistema inmunológico, para que esté en un estado activado de inflamación todo el tiempo. Es una inflamación de bajo grado, verdaderamente, pero esta inflamación de bajo grado puede generar muchos problemas de carácter tanto cardiovascular como metabólico, que puede afectar al desarrollo de las vías neuronales fetales involucradas con la regulación del comportamiento y del rendimiento cognitivo, haya o no haya un trastorno del neurodesarrollo. Por ejemplo, aquí vemos que una dieta que es rica en grasas, una high fat diet, vamos a ver que en general produce una menor cantidad de neuronas en comparación con una dieta normal en el hipocampo, que es una parte de nuestro cerebro que está tan vinculada con la cognición, sobre todo con la memoria espacial, la memoria de trabajo y con mucha parte de la regulación de las emociones. ¿De acuerdo? Entonces, de forma global, lo importante de esta gráfica es que entiendan cómo una dieta rica en grasas durante el embarazo en general tiende a producir una menor cantidad de neuronas en esta parte del cerebro que es el hipocampo, tan vinculado con la memoria. Entonces, los efectos a largo plazo del aumento, por ejemplo, ahora de cuerpos cetónicos durante el embarazo se asocian con hiperactividad, así como con síntomas de ansiedad en la descendencia adulta. Doctor, ¿pero qué es esto de los cuerpos cetónicos? Seguramente han escuchado, porque se ha puesto de moda, muy de moda en los últimos 5 años, sobre todo, la dieta cetogénica, ¿verdad? Bueno, la dieta cetogénica es esta en la cual nosotros perdemos muy rápido peso, perdemos un montón de grasa de forma bastante rápida porque suprimimos prácticamente o limitamos a un margen mínimo nuestro consumo de carbohidratos, nuestro consumo de alimentos que se formarán en azúcar, en glucosa, en sangre, que ya platicábamos un poquito cuáles son este tipo de alimentos, y entonces optamos sobre todo por una dieta que es muy rica en proteínas, en grasas y restrictiva sobre todo con los vegetales. De tal manera que el cuerpo, al tener una menor cantidad de azúcar, de glucosa en su sangre, lo que va a hacer es oxidar las grasas para generar energía, y al tener energía que viene de las grasas, un compuesto secundario que se produce son los cuerpos cetónicos. Es decir, como la acetona con la cual nosotros nos limpiamos el esmalte de las uñas cuando tienen color, ¿no? Las mujeres se pintan muchas veces las uñas y se la limpian con cetona, que tiene un olorcito muy particular. Bueno, tiene este olor porque son componentes volátiles, ¿no? Que fácilmente se diluyen en el aire y que entonces nosotros producimos cuando oxidamos grasas en ausencia de glucosa. Bueno, cuando existe la presencia de estos cuerpos cetónicos por el tipo de alimentación que tenemos, tan rica en proteínas, tan rica en grasas y tan baja o preferentemente suprimida en carbohidratos dentro de las dietas cetogénicas, pues eso genera mucha ansiedad, ¿no? Cuando ya se convierten en adultos estos niños. Pero existen grasas también que son muy buenas, que son muy provechosas para nuestro sistema nervioso, sobre todo en su formación, que son los ácidos grasos poliinsaturados, o que conocemos como PUFAs por sus siglas en inglés, que favorecen el desarrollo del cerebro, el sistema nervioso y la retina del feto, y son especialmente importantes durante el tercer trimestre del embarazo. ¿Qué pasa aquí? Si nosotros no tenemos una adecuada cantidad de este tipo de ácidos grasos, sobre todo a partir de la semana 24 de gestación, predominantemente durante el tercer trimestre del embarazo, es decir,
ya en el último tercio del embarazo, vamos a tener problemas, sobre todo con los procesos de mielinización, que decíamos que eran aquellos en los cuales las grasas se ponían dentro del sistema nervioso central para generar la formación de capas que recubren a los axones de nuestras neuronas. ¿Dónde encontramos este tipo de ácidos grasos buenos? Sobre todo en los pescados grasos, como por ejemplo el salmón. En los frutos secos, ¿no? Encontrado mucho en las nueces, en las almendras, ¿no? Está un poquito ya más limitado, sobre todo con el maní, con el cacahuate, ¿no? En muchas semillas, como la semilla de chía, encontramos también muchos de estos beneficios, también el omega, la semilla de chía es una maravilla, ¿no? Y en verduras verdes. Tenemos el caso, es un poquito debatible si es fruto o verdura, ese no es el debate para este momento, ¿no? Pero el aguacate también tiene mucha de esta grasa. Obviamente hay que considerar que al ser una ingesta de grasa, tiene que estar también apropiadamente balanceada con el resto de nuestras actividades que consumen calorías en el día. Por otro lado, la ingesta inadecuada de ácidos grasos, omega 3, ¿no? Que sabemos que el omega es tan importante para el cerebro y siempre nos lo venden como los suplementos de omega son importantísimos. Bueno, estos están muy relacionados con el nivel del DHA, que es otro tipo de grasa en el cerebro, lo que conduce a un deterioro de la neurogénesis. Si nosotros no tenemos suficiente de esta grasa, no se van a formar tampoco suficientes neuronas a través de la neurogénesis. No va a haber un adecuado metabolismo de los neurotransmisores, sobre todo dopamina y serotonina, que están tan vinculados con la depresión y con la ansiedad. Podemos aquí generar problemas dentro del aprendizaje y de la función visual, porque decíamos que la retina es importantísimo que se forme dentro del contexto de suficientes ácidos grasos en sangre y a un aumento del comportamiento estereotipado. Y aquí ya empiezan a haber cosas interesantes, porque si recordamos, uno de los motivos de consulta o de las cuestiones que encuentran problemáticas los padres dentro de un niño o de un joven que sea neurodivergente son las conductas estereotipadas, ¿no? Es decir, este tipo de movimientos que hacemos que no forzosamente tienen alguna utilidad, ¿no? Pero que son repetitivos, que son cíclicos y que pueden generar muchas veces en los padres o en los profesores, pues, disconfort, que se distraigan otros niños, que el padre se distraiga, etcétera, ¿no? Generalmente, muchas veces es un motivo de consulta, esta parte de los comportamientos estereotipados y que resulta muy interesante que estén vinculados aquí con los niveles apropiados de ácidos grasos omega 3. Platicábamos entonces que estas grasas, ¿no? Van a formar la cobertura de los cables de nuestro cerebro, sobre todo de la mielina. Y bueno, aquí quiero que veamos entonces este mapita en el cual tenemos un cerebro, ¿no? El cerebro de un niño. Y aquí vemos en los colores, en colorcito azul, verde, los diferentes cables, ¿no? De nuestro cerebro, los axones que hay dentro del cerebro, sobre todo los axones más grandes, ¿no? Los tractos dentro del cerebro y que van a ser Doctor, aquellos, ¿sí? mi doctor, creo que no estamos viendo en pantalla. ¿Puede, por favor, refrescar? Porque no estamos viendo en pantalla la presentación. Ok. Déjeme ver. Sí, porque de hecho ya no me da la opción de compartir pantalla. Ya voy a resolver. Permítame un segundo. Muchas gracias. Una disculpa, a veces nos traicionan simplemente las cuestiones tecnológicas. Pero bueno, aprovecho el comercial mientras tanto para que si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, para mí va a ser un verdadero gusto que podamos resolverlas y platicar al respecto ahorita que tengamos el tiempo específico para ello, es decir, al final de nuestra presentación con toda confianza. Nada más me confirman si ya se ve otra vez la pantalla. Perfecto. Excelente. Lo importante de esta imagen es que nos quedemos con la idea de que todos estos cablecitos azules y verdes son todos los tractos o los axones de nuestro cerebro que van a ser recubiertos entonces por mielina, ¿de acuerdo? Muy bien. Y entonces, en este tipo de ilustraciones
imágenes es muy bonito porque quiero que vean, sobre todo, son el cerebro de un niño. Si le pueden poner un poquito más de brillo a la pantalla o acercarse, va a ser muy nutritivo, ¿no? Y lo que quiero que vean aquí es que son los días de vida postnatal, los días de nacido que lleva este niño, ¿no? Que vamos dentro de los 107 días, es decir, prácticamente dentro del primer trimestre de nacimiento, hacia casi finales de un año, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar aquí? Quiero que vean cómo con colorcitos, aquí le pusieron desde un azul, un violeta a un rojo, es como se va mielinizando o cómo se va llenando de grasita el cerebro a lo largo de las semanas y los meses dentro del primer año de vida. ¿Por qué es importante decir esto dentro del primer año de vida? Porque lo que ustedes están viendo aquí es que en los primeros 330 días de la vida extrauterina o a partir del nacimiento de un bebé, es que se forma casi todo el contenido de grasa del cerebro, que va a ser importantísimo para que usted pueda estarse conectando. Si no se da lugar de forma apropiada este proceso de mielinización o de grasita en el cerebro, vamos a tener muchos problemas de conectividad. ¿De acuerdo? Ahora, aquí quiero que vean entonces ustedes una comparación. Lo que vemos aquí en el color azul, todas las rayitas que vemos aquí de color azul en las diferentes gráficas, es cuando un niño tiene lactancia materna exclusiva los primeros 90 días de vida. La Organización Mundial de la Salud nos dice que deberían de ser al menos los primeros 6 meses de lactancia materna exclusiva. ¿Qué pasa cuando comparamos contra fórmulas lácteas? Y ojo, fórmulas lácteas no de la leche de la vaca que nosotros compramos en el supermercado, sino fórmulas lácteas pediátricas. Aquí lo que estamos tratando de entender es qué tanto se mieliniza o qué tanto se llena de estas grasitas buenas e importantes el cerebro. Y lo que quiero que vean es que en todos los casos, por región cerebral, ya sea en el lóbulo frontal, en el temporal, en el parietal, en el occipital, en el cerebelo, etcétera, en todos los casos, siempre la lactancia materna es la manera como de forma más eficiente y en mayor cantidad se va a mielinizar el cerebro y se va a dar este proceso de incorporación de grasitas buenas. De hecho, es muy importante esta parte porque hay un estudio súper bonito donde nos dice que la lactancia materna de forma exclusiva en niños va a ser importante en los procesos del neurodesarrollo cuando son pretérmino, recordando entonces que el parto pretérmino es de las principales cosas que encontramos como factor de riesgo para el desarrollo de un trastorno del neurodesarrollo, sobre todo dentro del espectro autista, ¿de acuerdo? Recordemos que no es parte de esta plática, pero dentro del espectro autista, los principales factores de riesgo van a ser sobre todo aquellas cosas que ocurran alrededor del parto y en el medio ambiente de un cerebro que se está desarrollando. Y específicamente el parto pretérmino, junto con la hipoxia neonatal, que muchas veces vienen juntas por alguna complicación ginecobstétrica que hubo, son de los principales factores de riesgo para que se desarrolle el espectro autista. Bueno, en bebés pretérmino todos, se vio que cuando consumían de forma exclusiva la lactancia materna, ellos no solamente pasaban una mejor hospitalización, porque recordemos que nacieron pretérmino, no solo pasaban una mejor hospitalización, sino que también esto se asociaba a los 7 años de vida, ya cuando son niños que van a la escuela, ¿no? A un mejor desarrollo cognitivo, a mayores puntajes de IQ que aquellos que no tenían esta lactancia materna exclusiva y además que presentaban una menor cantidad de síntomas de hiperactividad y de déficit de atención, asociando de manera directa cómo a pesar de que existan factores medioambientales que son muy importantes factores de riesgo para el desarrollo de un trastorno del neurodesarrollo, estos pueden evitarse en muchas ocasiones simplemente con una lactancia materna exclusiva. Ahora, algo importante aquí también es que tengamos suficientes cantidades de vitaminas y micronutrientes. Es por eso que en cuanto llega una embarazada con el médico, lo primero que se hace es mandarle un montón de vitaminas, ¿verdad? Los multivitamínicos. Bueno, dentro de los multivitamínicos, ¿no? Vamos a encontrar que sobre todo nos interesa que tengan ácido fólico. Platicamos que el ácido fólico es crítico, importantísimo para
la formación del tubo neural y por consiguiente de todo el neurodesarrollo del sistema nervioso central. Entonces, el vitamínico más importante que una mujer embarazada debe de consumir es el ácido fólico. En segundo lugar, la vitamina B12 y las vitaminas D, A, E y K. ¿Qué tienen de particular estas 4 vitaminas D, A, E y K? Que son vitaminas liposolubles, es decir, única y exclusivamente se pueden diluir en grasa, sobre todo en aceites. Y ahí entramos otra vez en la importancia de los pescados grasos, de los frutos secos, etcétera, porque se encuentran justamente en grasas. Y este tipo de vitaminas jamás las vamos a encontrar diluidas en agua. Si las llegan a comprar, por ejemplo, van a la farmacia y compran perlas de vitamina E, se van a dar cuenta que son amarillas y que están en un aceite, ¿verdad? Bueno, eso se debe a que son exclusivamente solubles en grasa. Y hay otros, muchos micronutrientes que son importantes, sobre todo el hierro, el yodo, la colina, el zinc, el cobre y la creatina. Sí, la creatina, así como la que consume la gente que va al gimnasio para hacer mayor masa muscular, claro, es importante porque es pura proteína. Entonces, vemos como ya una vez que nació el bebé, si se encuentra dentro de alguna forma de neurodivergencia, la dieta también va a estar generando aquí cosas ya sea provechosas o que nos pueden generar muchos dolores de cabeza y problemas al respecto. ¿Por qué? Porque muchos niños que están dentro del neurodesarrollo, niños, jóvenes y adultos, van a tener conductas alimentarias de tipo restrictivo, es decir, van a haber muchas cosas que no le van a gustar comer, no va a querer comer, y si no es a sus horas y a sus maneras, seguramente tampoco querrá comer. Es decir, es más fácil que alguien dentro de una neurodivergencia prefiera no comer, ¿no? Que limite qué cosas sí come, qué cosas no come, y dentro de los horarios, a que entre más fácilmente alimentos, ¿de acuerdo? Sobre todo alimentos que sean de origen natural, con las frutas y las verduras. Este tipo de conductas alimentarias restrictivas muchas veces va a condicionar a que haya una menor diversidad en alimentos. Una menor diversidad de alimentos va a ser una menor diversidad en nutrientes también. ¿Qué pasa entonces? Que puede haber una menor diversidad en la microbiota, es decir, en lo que antes conocíamos como flora intestinal, o mejor dicho, en todas las bacterias y microorganismos que viven en nuestro intestino y que son tan importantes en la regulación metabólica de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque sabemos que si se da esta disbiosis, que es el nombre científico cuando hablamos que no hay una correcta diversidad y cantidad de poblaciones de microbiota o de estas bacterias, hongos y virus que son buenos en nuestro intestino, va a haber alteraciones en nuestro eje intestino-cerebro, ¿no? Es decir, esta parte en la cual nuestro intestino a través de nuestros alimentos está todo el tiempo comunicado con el cerebro a través de diversas estructuras, sobre todo, por ejemplo, podemos hablar un poquito de nervio vago, que va entonces a generar un proceso neuroinflamatorio o que nuestro cerebro pues no esté muy feliz, sobre todo por la producción de este tipo de mensajeros químicos o mensajeros celulares que generan una mayor cantidad de inflamación. Y eso va a hacer que se exacerben los síntomas centrales dentro del trastorno del espectro autista. Entonces, vemos cómo la conducta alimentaria va a estar efectuando directamente una influencia sobre la conducta, la cognición y los síntomas dentro del espectro autista. De tal manera que este tipo de patrones alimenticios restrictivos hacia la comida y de mucha selectividad, sobre todo lo que entra a la boca de un niño que se encuentre dentro del espectro autista, pues va a generar problemas en la salud gastrointestinal relacionadas justamente, decíamos, con la disbiosis o estos problemas con la microbiota, una menor calidad dentro de los nutrientes que están teniendo, ¿no? Muchos problemas sobre el balance de vitaminas y minerales en el cuerpo, y esto a su vez pues puede generar alteraciones crónicas en cuanto a, por ejemplo, cómo se está comportando el proceso inflamatorio abdominal, y es muy común que veamos cómo están distendidos en su abdomen todo el tiempo, que genera a su vez pues problemas conductuales como irritabilidad, enojo, agresividad, problemas en su forma de dormir y bueno, etcétera, muchas cosas. ¿Qué se ha visto aquí? Que los niños y los jóvenes dentro del espectro autista, cuando comparamos los nutrientes que ellos consumen en comparación con niños que son neurotípicos, generalmente
tienen una menor cantidad de consumo de estos micronutrientes. Cuando hablamos, por ejemplo, de proteínas, los niños dentro del espectro autista consumen menos proteínas que los neurotípicos. Cuando hablamos de vitaminas, de calcio, de hierro, de zinc, consumen una menor cantidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de cobre, de vitamina C, de calcio, de otras vitaminas, tienen una menor cantidad. Y de esa manera podemos ver cómo en general la restricción en la conducta alimentaria promueve que tenga una menor diversidad y una menor nutrición un niño dentro del espectro autista. Que encontramos que no hay diferencias en cuanto al consumo, por ejemplo, sobre todo de energía, de grasas. Es muy común entonces que por el tipo de texturas que presentan, a veces un niño dentro del espectro va a preferir consumir alimentos que generen una mayor elevación de grasas en sangre, como por ejemplo platicábamos, puede ser el colesterol. Entonces surgen estas famosas dietas para reducir los problemas dentro del espectro autista. Platiquemos un poquito sobre estas dietas. Dentro de las más comunes que encontramos es la dieta libre de gluten y libre de caseína. Entiendas el gluten como una proteína que encontramos muy frecuentemente en todos los derivados de trigo, es decir, en pan, en galletas, etcétera, y la caseína que se deriva sobre todo de productos lácteos, no de la leche. Encontramos en la leche, en el queso, en el yogurt, en ciertas presentaciones de yogurt, etcétera. ¿Qué propone la gente que promueve la dieta sin gluten y sin caseína? Que hay una hipótesis de que una dieta baja en estas proteínas puede normalizar los niveles de péptidos urinarios y mejorar los síntomas conductuales de forma secundaria. ¿Qué pasa aquí? La adherencia prolongada a una dieta de este tipo podría provocar deficiencias de nutrientes, ¿no? Aislamiento social de los niños dentro del espectro, porque ellos no comen su sándwichito cuando todo el mundo en la escuela está comiendo un sándwichito, ellos no comen sus galletas cuando todo el mundo en la escuela está comiendo sus galletas, y de por sí estamos viendo que es difícil muchas veces la comunicación social. Bueno, esto que ya nosotros los estamos aislando incluso en la manera como se ven y se comparan con sus padres dentro de la alimentación, pues bueno, esto puede ser verdaderamente caótico, ¿no? Además de que es una carga económica considerable para las familias este tipo de dietas. Está la dieta cetogénica, que ya platicábamos un poquito al respecto, ¿no? Que en personas dentro del espectro, la dieta keto o dieta o cetogénica puede mejorar el comportamiento social al normalizar el GABA, que es el neurotransmisor, el principal inhibidor del sistema nervioso central. Es decir, como si fuera en un coche, es el freno que tiene nuestro cerebro. Mejora la función mitocondrial, la energía de las neuronas, reduce la inflamación y el estrés oxidativo en el cerebro, ¿no? Es decir, los procesos de envejecimiento, llamémoslo así. ¿Qué pasa? Los padres informaron que los niños dentro del espectro eran significativamente más reacios a las texturas de los alimentos súper grasosos y que no tienen azúcar. Generaban cuadros de hipoglucemia, es decir, se les bajaba mucho el azúcar en la sangre, generaban acidosis metabólica, estreñimiento, muy importante porque no hay suficiente fibra, entonces se estreñen, pueden haber náuseas, es muy restrictiva y puede no proporcionar a los niños, diferente en los adultos, a los niños en crecimiento, los nutrientes necesarios y debe controlarse con el uso de cetonas urinarias y beta-hidroxibutirato sérico. Es decir, un niño dentro del espectro que está metido en una dieta cetogénica debe de estar corroborándose los niveles de cuerpos cetónicos en sangre y en orina. Y eso, pues, está en otro show que puede ser muy complicado. Ahora, me pueden decir de pronto, doctor, se ha encontrado que en niños, ¿no? En adolescentes que tienen problemas neurológicos refractarios a tratamiento, como ciertos tipos de epilepsia malignas, pues se ve que les va muy bien con la dieta cetogénica. Les va mejor incluso que con medicamentos antiepilépticos. Sí, se ha visto cosas muy interesantes, sobre todo en la epilepsia, pero bueno, si bien hay también datos muy positivos dentro del espectro autista, también hay muchas restricciones al respecto. Está la famosísima dieta Feingold, ¿no? Que se ha vuelto también muy famosa, sobre todo algunos años atrás, que implica la eliminación de colorantes, saborizantes, edulcorantes y conservantes artificiales, ¿no? De todo lo que sea artificial, así como los alimentos que tengan el butil hidroxianisol, el butil hidroxitolueno y el butil hidroquinona, ¿no? Así como salicilatos. Es decir, básicamente se eliminan todos los alimentos que sean procesados.
Los colorantes alimentarios artificiales pueden aumentar la hiperactividad en algunos niños también. Entonces, bueno, hay muchas cosas positivas aquí al respecto que lo podemos llamar con este nombre muy bonito de dieta Feingold o simplemente considerar como es una alimentación que no es ultraprocesada. Está la dieta para cándida también, que decíamos que entre la microbiota no solamente encontramos bacterias, sino también algunos hongos. La microbiota es la población de hongos que más encontramos en el intestino, perdón, la cándida. Y bueno, se han aislado especies de cándida con mayor frecuencia en heces de pacientes dentro del espectro. Las dietas ricas en carbohidratos, ¿no? Como glucosa y manosa, ya platicamos al inicio todo esto que son los carbohidratos, pues se correlacionan positivamente con la abundancia de la cándida intestinal, porque este tipo de hongos pues sobre todo consumen carbohidratos de nuestra dieta, ¿no? Mientras que se observaron correlaciones negativas entre las dietas ricas en proteínas. Claro, hay más proteína, hay menos carbohidrato, entonces crece menos este tipo de hongo. Y los estudios en humanos han proporcionado evidencia limitada o no concluyente de que una dieta sin azúcar o la suplementación con probióticos tengan realmente efectos benéficos sobre el espectro autista. Está la dieta de carbohidratos específicos, ¿no? Hay unos carbohidratos que decimos, sí, son más buenos, son carbohidratos que son más malos. Incluso manejamos en algunas partes como alimentos legales y alimentos ilegales. Y bueno, para empezar, desde que le decimos a un niño que puede ser ilegal, ¿no? O que tiene una connotación negativa a algún alimento en lugar de explicarle proporciones, pues aquí ya tenemos también muchas dificultades. Se supone que los carbohidratos alimentan a las bacterias y las levaduras en los intestinos, lo que conduce a una sobreabundancia de bacterias y levaduras, es decir, de hongos, ¿no? Los alimentos se escriben como legales o ilegales según su contenido de azúcares. Encontramos que son ilegales los cereales, por ejemplo, que le decimos a un niño que para desayunar se coma su cereal dulce, ¿no? Y en todo el mundo nos ha vendido que los cereales son el mejor alimento para el desayuno. Azúcares, frijoles, papas y todos los alimentos procesados, incluidos los lácteos, se consideran ilegales dentro de este tipo de dieta, mientras que los legales son ciertas legumbres, la mayoría de los aceites, el té, el café, la mostaza, vinagre de manzana blanco, jugos sin aditivos y miel. Es decir, puras cosas que a un niño no se le va a antojar, ¿no? Pues, pero bueno, es otro tipo de dieta que aquí se ha estado manejando bastante últimamente. Y vemos entonces que el tipo de dieta que nosotros estemos manejando, pues sí puede tener cierto beneficio sobre dominios específicos dentro de la clínica del espectro autista. De tal manera que se ha visto que, por ejemplo, sobre la agresión, ¿no? Sobre la agresión, pues la dieta Feingold, que es la que más ha servido para mejorar la agresión, le mejoró la agresión a un 34% de los niños, menos de la mitad. Las bajas en azúcar al 23%, ¿no? Cuando hablamos de ansiedad, pues vemos que la dieta cetogénica, pues a un tercio de los niños también le mejoró, pero a los otros dos tercios, el 60%, pues no podemos decir lo mismo, tuvieron efectos muy, muy limitados sobre la atención, la dieta cetogénica, sobre la cognición, la dieta cetogénica, pero sobre el estreñimiento también la que más generó estreñimiento fue la dieta cetogénica. En fin, quiero que vean cómo, pues sí, los regímenes dietarios pueden ayudarnos en muchas cosas en específico, dependiendo de las necesidades particulares de la clínica de un paciente, pero tampoco son el santo grial ni son la panacea en el sentido de que pues vemos que pueden mejorar hasta a un tercio, la cognición hasta casi el 40%, pero hay muchas restricciones, pueden generar muchos otros problemas, muchos otros conflictos, y entonces aquí nos lleva a que tenemos que más bien nosotros promover una dieta y una alimentación que sea sana y balanceada acorde a las necesidades de los niños, ¿no? Mejor si nosotros hablamos con ellos y los empoderamos, que ellos vayan entendiendo y conociendo. Hay una consideración aquí especial. Muchos niños dentro del espectro, adolescentes y adultos, es muy común que tomen antipsicóticos, ¿sale? Porque son los tratamientos de elección y que están bien regulados y que sabemos que son lo mejor que les puede ayudar a niños dentro del espectro que tengan problemas de la disregulación de la conducta o que sean muy agresivos, ya sea de forma autodirigida, es decir, que se agredan y se hagan daño, o heterodirigida, es decir, que le hagan daño o agredan a otras personas. Los antipsicóticos que pueden prescribirse desde la infancia en niños dentro del espectro autista tienen una consideración especial. Muchos de ellos pueden hacer que suba de peso el niño. El niño, el adulto, el joven
Es cierto, muchos antipsicóticos generan mayor aumento del apetito. Ojo, no todos los psicofármacos suben de peso porque de pronto llegamos a tener, por ejemplo, esta parte con los ansiolíticos, con los antidepresivos, que decimos, tengo miedo de que el antidepresivo me suba de peso. No, los antidepresivos no suben de peso, pero sí muchos antipsicóticos, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de estos antipsicóticos, alguien dirá, bueno, es que sí, justamente mi hijo toma aripiprazol, que es un antipsicótico, y ha subido de peso con ello. Este tipo de tratamientos antipsicóticos, cuando suben de peso, no es únicamente porque mágicamente el niño vaya subiendo de peso. Como decía, aumenta el apetito. Entonces, si nosotros no regulamos el apetito de nuestro hijo, él no se va a autorregular solo. Y va a empezar a comer y a comer y a comer. Y va a comer lo que esté a su alcance. ¿Qué pasa con un niño que está dentro del espectro, que tiene déficit de atención, que tiene déficit de atención de sus padres porque los padres no le ponen la atención que deberían de ponerle y tiene a la mano pan, dulces, azúcar? Como no va a poder controlar el consumo de alimentos porque va a tener siempre hambre, se va a meter a la boca puros alimentos que son negativos y se va a disregular aún más en el sentido conductual. ¿Y qué va a pasar? Lo van a regresar con el médico y el médico les va a subir la dosis del antipsicótico y bueno, este es un ciclo vicioso terrible. A esto va la parte de la psiconutrición. Si comprendemos todo lo que les platiqué previamente, entonces nos vamos a ver más beneficiados de un empoderamiento sobre entender cómo nuestra nutrición y nuestra alimentación impacta en la generación de nuestras emociones, en el procesamiento de nuestros pensamientos y en la gestión de nuestras conductas. Conclusiones muy brevemente. La nutrición es solo uno de los muchos factores que pueden influir en el desarrollo y manejo del espectro autista. De ninguna manera digo que ni es no importante ni es importante, es muy importante, ¿no? Pero cuando queremos hacer a veces alguna intervención, no es lo único. Muchas veces, muchos padres optan por irse como única intervención la parte dietaria y es una parte dentro de un universo muy grande de cosas que hay que hacer, ¿no? Pero es una parte esencial del enfoque integral para apoyar el bienestar y el desarrollo óptimo de los seres humanos. Así que la recomendación es tener una dieta balanceada, la dieta que quieran, con las condiciones buenas y las malas que les he compartido. Yo no promuevo ni estoy en contra de alguna en específico. Considerar la sensibilidad alimentaria, porque es muy común que muchos niños dentro del espectro tengan sensibilidades alimentarias y no es que no quieran, sino que no pueden o no les conviene por su salud intestinal consumir ciertos alimentos. Y bueno, los suplementos son recomendados sí, sí y solo si son necesarios, pero en general un niño que no requiere suplementos, pues mejor no dárselos. Así que bueno, yo les agradezco mucho por su atención. Les dejo mis redes sociales, mi Instagram con NeuroAndrew, si necesitan extraer cualquier duda. Les invito a que me sigan también para que conozcan un poquito más de cosas del cerebro y mi correo electrónico. Muchas gracias. Bueno, una vez más, ¿cómo yo voy a decirle al mundo lo orgullosa que me siento de este hijo de México que tengo? Maravilloso ser humano, pero además de todo eso, extraordinario científico, médico, que tiene eso que para nosotros acá en la Fundación Mochila de Sueño del Joven Simón y todas las organizaciones que nos sumamos a la calidad y bienestar, la calidad de vida y bienestar de las poblaciones vulnerables, especialmente las poblaciones neurodivergentes, las personas con discapacidad. Uno de los llamados, de los sueños que tenemos como organizaciones sociales es que cada vez haya más profesionales de la salud y de la educación con la calidad humana, con la sensibilidad social hacia la psicoeducación de la población para que nosotros podamos comprender mejor nuestros procesos y así asumirlos desde las potencialidades y no desde esos desafíos mal llamados problemas. Bueno, vamos a ver si tenemos por acá alguna pregunta. Les pedimos por favor que vamos a tener unos 5 minutitos solamente para preguntas, así que pueden levantar la manito. También en el chat les coloqué los datos, la cuenta de Instagram del doctor,
para que por favor lo sigan y bueno, aprendan muchísimo. Además tiene excelente contenido de valor en cada una de sus publicaciones. De manera tal de que, bueno, creo que por acá hay una preguntita. Déjenme entonces habilitar acá. Bueno, tenemos una pregunta de el licenciado Fidel Oliveros, quien es el director, cofundador, director general de la Fundación Mochila de Sueño del Joven Simón. Así que bueno, vamos a escucharlo. Buenos días, un placer tener de nuevo a nuestro querido Andrés Vega, doctor guía desde México, nuestro chico genio. Bueno, mi pregunta va un poco hacia el tema de la poda neuronal, ¿no? Hay unos tiempos que nos hablan de entre 5 y 7 años y luego en la adolescencia, que existen dos tiempos de poda neuronal, y quisiéramos que nos platicara un poco sobre ese proceso, cómo pasa con los chicos neurotípicos y cómo sucede con los chicos o chicas que estén en alguna alteración del neurodesarrollo. Gracias por permitirme comunicarme contigo, Andrés. No, muchas gracias, estimado licenciado Fidel. Siempre es un gusto poder escucharle. Vaya que sí. Y bueno, muy puntualmente, la poda neuronal, decíamos que las neuronas pueden ser un poquito como un árbol. De hecho, platicamos, tiene este proceso de arborización, ¿no? En el que generan este tipo de ramificaciones, ¿no? Y bueno, el cerebro en general va a apostar por tener la menor cantidad, una vez que ya pasa el neurodesarrollo, las primeras partes del neurodesarrollo, es decir, a partir sobre todo del primer año de vida, el cerebro va a optar por tener la menor cantidad de neuronas, pero que éstas sean lo más especializadas y lo más maduras posibles. Entonces, va a tener una primera poda neuronal justamente en la infancia porque dice, nacimos de pronto con demasiadas neuronas, pero en la adolescencia cuando empiezan a activarse las hormonas sexuales secundarias, estas neuronas que restan de la primera poda neuronal van a sufrir una segunda poda neuronal porque va a decir el organismo, bueno, ya estamos aprendiendo quiénes somos, qué queremos, cuál es nuestra identidad, ¿no? Entonces vamos ya recortando estas neuronas que no llegaron al grado de madurez que nos hubieran gustado, que formaron circuitos que ya no son tan importantes como para el resto de nuestra vida y optimicemos y apostemos todo por aquellas neuronas que van a generar una mayor madurez para nuestro cerebro y que por consiguiente va a hacer que consumamos una menor cantidad de energía porque son menos células. Muy a grandes rasgos, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando durante los problemas del neurodesarrollo, dependiendo del grado de severidad y más allá de eso, dependiendo de la cantidad de comorbilidades que hay al mismo tiempo, porque no hay un punto en comparación en un niño que tiene déficit de atención con una niña que está dentro del espectro, pero que aparte tiene discapacidad intelectual y que aparte tiene déficit de atención y que aparte, y así nos podemos seguir con muchas otras cosas, ¿no? Dependiendo de la forma cómo se haya conectado y organizado nuestro cerebro, una poda neuronal puede hacer que un cerebro neurotípico que en teoría, en su mayoría, llegó al grado de maduración que se espera para cierta edad, se compare contra uno neurodivergente que tiene muchas comorbilidades neurológicas, neuropsiquiátricas, que quizás no va a llegar al grado que hubiera sido esperado y entonces en esta segunda poda, perdón, puede haberse afectado el que como una menor cantidad de maduración se puede una mayor cantidad de neuronas, ¿no? Y esto puede ser tanto, llamémoslo de una manera muy caricaturesca, positivo como negativo, porque quizás si la desorganización de estas neuronas codificaba una mayor cantidad de hiperactividad, pues bueno, al no ser tan maduras y se puedan, ese niño se convierte en un adolescente un poquito más tranquilo, que pasa justamente dentro del déficit de atención, que muchos niños simplemente remiten sus síntomas al pasar a la adolescencia y sobre todo cuando llegan a la adultez. Y entonces ese niño que era súper hiperactivo y que tenía muchos problemas de atención, se vuelve un adulto, llamémoslo así, típico. Entonces, este tipo de podas neuronales puede generar estos efectos que no son ni buenos ni malos y va a variar mucho de caso a caso de forma personal.
Perfecto. Excelente. Maravilloso. Definitivamente que esta... Perdón, Marielgüen, te cerraste el micrófono. Ahora sí. Muy bien. Les comentaba que a mí me parece extraordinario porque en este es un webinar sencillo, práctico, en donde has generado información de valor, pero que además ha permitido comprender que no se trata de una u otra dieta, que no se trata de seleccionar aquella que sea de repente la más comentada o que las personas en el sector donde se encuentren sea la que hay que investigar, pero sobre todo me encanta esta parte de adaptarnos a la individualidad, a las características particulares de ese niño. Y no solamente ver la parte biológica, es decir, cuáles son las consecuencias, los efectos que va a provocar esta dieta, sino también ver, me encantó este factor cuando decías lo de los sanduchitos nosotros acá le decimos recreo, que es tan importante, ¿no? Porque los niños, ese es el momento de interactuar. Entonces, muchas veces una golosina puede ser la excusa perfecta para romper el hielo en niños que tienen un desafío extraordinario. Yo lo recuerdo conmigo hace 50 años atrás, lo difícil que era romper el hielo de los demás hacia mí y de mí hacia los demás, ¿no? Entonces, interesante como un momento determinado, ese detalle, el que un niño pueda consumir o no un alimento que los demás consumen, puede representar o puede complejizar el proceso de socialización. Estas son las grandes maravillas de empoderarse de la información, de asistir a formaciones extraordinarias como esta, porque es lo que le permite al familiar hacer las preguntas de valor. Lamentablemente, hoy en día se ha hecho costumbre que el proceso, el sagrado proceso de lo que es la clínica, la consulta, donde el médico interactúa con su paciente, muchas veces se vuelve un proceso muy técnico, muy operativo, muy frío, ¿no? Entonces, y los padres, ante la voz de la autoridad, se inhiben de hacer preguntas bueno, primero porque es la voz de autoridad, se supone que si él lo dice, eso es. Pero además de eso, porque no manejan el conocimiento, de manera tal de que estas formaciones no son solo para los especialistas de la educación, de la salud, los diferentes terapeutas que hacen vida dentro de lo que son los factores para el abordaje y el acompañamiento de la población neurodivergente, sino la familia. Y quería preguntarte, en tu experiencia profesional, ¿cómo ves que en México, en Ecuador, en Perú, en los países donde tú has hecho ese trabajo maravilloso en los Estados Unidos, ¿cómo ves tú el proceso de maduración de las familias, del cuidador, frente a este tipo de temas? ¿Sientes que estamos mejorando? ¿Hay que hacer un mayor trabajo? ¿Cómo está esta interacción del especialista con la familia? Bueno, qué complicado, ¿no? Porque muchas veces no decimos cosas muy positivas dentro del mismo gremio, pero la realidad es que aquí depende mucho más de cuestiones de políticas públicas que se encuentren dentro de los gobiernos de cada país. ¿En qué sentido? En el sentido de la institucionalización. No es lo mismo que nosotros podamos tener acceso a un pediatra o a un neuropediatra o a un psiquiatra a que únicamente tengamos acceso a nuestro médico general. No porque el médico general sea menor, pero no va a tener el grado de capacitación, ¿no? Y de formación que puede tener un especialista o un alto especialista. ¿Y qué tantos de estos especialistas se forman y de qué calidad? Muchas veces depende de las políticas públicas de cada uno de nuestros gobiernos. Puntualmente, por ejemplo, en Venezuela cuentan con una ley que favorece y promueve la inclusión dentro de las neurodivergencias, y aquí en México no contamos con ese tipo de marco legal, ¿no? Solamente un ejemplo ya al respecto. Y también no va a ser lo mismo que un médico tenga que ver a 15 pacientes en una jornada de 8 horas, a que pueda verse la comodidad de ver a 8 pacientes en 8 horas, ¿no?
¿Qué tanto acceso hay a los médicos públicos, a los médicos privados? Yo creo que ese es el punto en el cual nosotros generamos mayor complicación al respecto. Y ojo, no porque tengamos un médico privado que nos pueda atender toda la hora significa que efectivamente nos va a dar la atención de calidad que nosotros quisiéramos, ¿no? Pero es unos factores que definitivamente está influyendo mucho aquí en esta parte. Entonces, considero que lo más importante que podemos aquí hacer sobre todo es que como familia, ¿no? Como núcleo de la sociedad, y entonces familia de la manera como ustedes quieran entenderla, ¿no? Una familia tradicional, de las nuevas maneras de entender familia, como ustedes quieran, ¿no? Las familias son el núcleo central de las sociedades y particularmente en Latinoamérica, si tenemos una cultura familiar. Si nosotros explotamos esta cultura familiar para que sea una red de apoyo, en lugar de un lugar donde nos encontremos juzgados y aún más excluidos, podemos hacer grandes cambios para nuestro desarrollo cerebral típico, divergente o como querramos. Pero todo reside aquí en la formación de redes de apoyo desde la familia y en promover políticas públicas que hagan que sea accesible el sistema de salud a todas las personas. Maravilloso. Bueno, efectivamente, vamos a ver, revisar entonces. Bueno, aquí vemos que la gente está bien impactada con la información. Seguramente que nos van a hacer algunas preguntas al privado. Lo vamos a compartir contigo de manera tal de que, bueno, en algún momentito que tengas de esa apretada agenda puedas responderlos, ¿no? Entonces, bueno, nada, por el día de hoy creo que ha sido una maravillosa formación. Perdón, tengo acá una pregunta, tengo una persona que va a hacer una pregunta, la señora Cintia, creo. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, por favor, te escuchamos. Desde el celular, por eso no activo mi cámara. De verdad que muchísimas gracias por esta oportunidad, doctor Andrés, que cercana esta información, a pesar que es tan, digamos, científica, pero la sentí cercana. Yo soy una mamá de un niño dentro de la condición de autismo. Y bueno, siempre me ha inquietado el tema del uso, el de las dietas, el de los probióticos, y específicamente a eso va mi pregunta. Mi esposo y yo siempre decimos, él va a usar probióticos toda la vida. Nosotros ya liberamos dietas desde hace 2 años, ya come un poco de todo, así como las circunstancias que ustedes planteaban, que en el colegio todos comiendo torta y él, bueno, con su torta que yo le hago o le hacía. Entonces, y ahorita lo hemos liberado y él mismo ya sabe, él tiene 9, cuando, mira, mamá, he comido mucho de esto y mucho gluten, entonces le baja la intensidad, dame más ensalada, ya ha empezado un poco a escuchar su cuerpo. Pero sí mantiene el tema de los probióticos y su médico de cabecera pues nos dice que eso lo debemos hacer. Eso será para toda su vida. ¿Qué dice la neurociencia con respecto a eso? O también, de acuerdo a la evolución de cada uno, como ahorita con su dieta, ¿podremos en algún momento liberarlo de esa indicación? Ok, bueno, muchas gracias antes que nada, ¿no? Y en primera instancia me gustaría mucho rescatar lo que usted nos está comentando de que su hijo es autoconsciente. Ha tenido el conocimiento, lo han empoderado y él mismo ya sabe detectar, bueno, ya consumí demasiado gluten, ¿no? Creo que es algo que todos nosotros deberíamos de ser capaces, ¿no? De autorregularnos en este sentido a partir del conocimiento que tengamos. Y como bien lo han hecho y lo han dicho, ¿no? Tiene esta parte de ir escuchando su cuerpo. En general, lo esperado es que sí vaya a dejar los probióticos, ¿no? No esperamos que los vaya a tomar muchísimos años, pero aquí también va a depender mucho del tipo de dieta que vaya a seguir manteniendo a lo largo del tiempo, las condiciones de su medio ambiente, etcétera. Por ejemplo, los adultos neurotípicos también deberíamos tomar probióticos porque el tipo de dieta que nosotros consumimos muchas veces en grandes ciudades, industrializadas y demás, pues tampoco nos dan los nutrientes que nosotros necesitamos como organismo biológico, ¿no? En mi caso, que yo trato de cuidar mi dieta bastante, pues consumo probióticos, ¿no? No porque los necesito de una manera en específico, sino porque sé que son muy provechosos para mi estado de salud. Pero, por ejemplo, si consumo una mayor cantidad, bueno, comparemos, no conmigo, comparémoslo con población coreana,
¿no? Que los coreanos consumen una gran cantidad de fermentados, como el kimchi, es un ejemplo muy interesante aquí al respecto, ¿no? Ellos prácticamente no consumen probióticos, pero su microbiota intestinal es de muy buena calidad, pero porque consumen muchos fermentados, ¿no? Entonces, eso hace que haya una menor cantidad de problemas con los probióticos en los niños y jóvenes neurodivergentes en Corea del Sur. Este es un ejemplo muy interesante porque aquí podemos ir modulando también con la dieta el tipo de necesidad que tengamos sobre probióticos en los diferentes momentos de nuestra vida, porque esto va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Que hoy lo necesite o que hoy no lo necesite, no genera ninguna implicación para que mañana sí lo siga necesitando o ya no lo necesite. Cada día es algo que vamos a ir conquistando, aprendiendo y sobre todo sintiendo en nosotros mismos. No sé si más o menos contesté la pregunta. Sí, sí, totalmente. Pero eso me da como la tranquilidad, pues, y que vamos en buen camino y que eso, tenemos que irnos escuchando y como familia. Por ejemplo, en su momento empezamos la toma todos de probiótico para ver eso como una costumbre de la casa, igual que la dieta. Un momento que yo desistí de hacer 2 comidas y dije, no, pero ¿por qué todos? Y mejoramos en el sentido todos, pues ánimo. Entonces también creo que esto irá por allí, escucharnos y ver hasta dónde podemos en conjunto mantenerlo o eso, lo necesitemos por alguna temporada o simplemente pues ya no lo necesitemos. Gracias de verdad, gracias por su respuesta. Sí, hay algo bien interesante que para ir cerrando, no sé si el profesor Fidel va a intervenir nuevamente, fíjense, en la cultura de las familias neurodivergentes, no es la norma, pero es muy común, no está presente el tema o la cultura deportiva, ¿no? Entonces, de alguna manera, la neurociencia, y corrígeme si me equivoco, Andrés, la neurociencia ha demostrado que hay una vinculación directa de los procesos mentales con ese bienestar emocional y la actividad física. En la comunidad neurodivergente es muy común que los niños desde muy pequeños están digitalizados con el tema de la tecnología, que también tiene sus grandes temas encontrados, porque bueno, hay estudios que realmente señalan que los chicos pueden desarrollar algunas experiencias sociales desde el punto de vista de la tecnología, pero también el abuso de esa tecnología o el uso no inteligente de esa tecnología también puede crear mayores retrasos. Entonces, mi pregunta o mi comentario va dirigido a que además de seleccionar esta dieta, esto maravilloso que nos ha dado Cintia, que la felicito enormemente por ese salto como ser humano y como familia, en donde su hijo tenga la maravillosa posibilidad de conocerse, que es para mí como mujer neurodivergente el elemento fundamental en nuestra calidad de vida, conocernos, aceptarnos, valorarnos y aprender a llevar nuestros procesos. El hecho de que también le agreguemos ese factorcito del tema, yo no tengo moral, yo tengo que reconocer que no tengo moral, pero hay que decirlo. Ya yo tengo 57 años, pero estoy segura que de haber iniciado a edades más tempranas procesos relacionados con actividades deportivas, estoy segura que esos procesos mentales hubiesen mejorado. ¿Qué piensas de eso, Andrés? A ver, todos los seres humanos, como todos los mamíferos, necesitamos realizar actividad física. Todos los mamíferos, más los seres humanos, se estima que una persona neurotípica para mantener su salud, no mejorar, para mantener su salud necesita realizar al menos 200 minutos de ejercicio de intensidad moderada a alta a la semana. 200 minutos mínimo para mantener, no para mejorar la salud, para mantenerla. ¿Qué se ha visto? Que el ejercicio es la mejor manera de promover la síntesis del factor neurotrófico derivado del cerebro. Es decir, hacer ejercicio hace que en nuestros músculos se genere un químico que es crítico para el neurodesarrollo embrionario y que para el resto de la vida promueve la neuroplasticidad. Si nosotros no tenemos este químico, el BDNF, no vamos a tener adecuados procesos plásticos y por lo tanto procesos cognitivos de aprendizaje, de memoria y regulación emocional también pueden verse aquí frustrados, alterados o disminuidos. Entonces, el ejercicio desde la parte bioquímica
es importantísimo porque es estrictamente necesario, número uno. Número dos, tiene muchos beneficios en esta parte y también nos ayuda muchísimo a regular las emociones, la concentración, la atención, tanto desde la perspectiva fisiológica como orgánica, y es un punto maravilloso para generar esta cultura familiar de redes de apoyo. Excelente. Bueno, ¿algún otro comentario más? ¿El profesor Fidel estará por allí? Sí, estoy acá al pendiente. Estaba esperando que me dieran la oportunidad. Andrés, un tema que es muy recurrente en los chicos dentro de alguna condición dentro del desarrollo, y es el tiempo de sueño o esa necesaria mejorar los procesos de sueño o acostumbrarlos a ir apagando los equipos, de ir generando una luz más tenue y otros elementos que permitan que el cerebro vaya pensando que es hora de dormir, a ir preparándose a eso de las 8:30, 9 de la noche. ¿Qué tan importante es ese momento de limpieza o de mantenimiento que hace el cerebro cuando estamos dormidos, y qué sucede cuando tenemos el sueño, el reloj alterado y los procesos no se producen? Bueno, el sueño es una parte crítica y fundamental dentro de la salud cerebral. No hay un cerebro que esté sano si nosotros no dormimos, si no descansamos de forma apropiada. Y como bien comentaban, ahorita con la exposición a la tecnología, a ver, la tecnología per se, entre los grandes problemas que tiene es que todas las pantallas del teléfono, del iPad, de la computadora, de la televisión, emiten un tipo de radiación de luz azul, que lo que hace nuestro cerebro es que impide o promueve, mejor dicho, promueve el que no se esté generando suficiente melatonina, porque regula nuestro sueño a través de la exposición a luz y oscuridad, el ciclo sueño-vigía, ¿no? Entonces, si estamos expuestos a este tipo de radiación azul, aunque no se ve azul, es azul por el tipo de longitud de onda, ¿no? Nuestro cerebro no codifica de la misma manera las cosas y empieza a producir una menor cantidad de melatonina, no se duerme bien, no se descansa en el sueño y los procesos de eliminación de tóxicos del metabolismo normal de las neuronas empiezan ahí a aglomerarse. Además de que obviamente pues eso hace que los procesos cognitivos y regulación conductual pues se vean interrumpidos. Bueno, maravilloso. Yo voy a organizar acá en Venezuela una operación, un comando para secuestrar nuevamente a mi amado, a mi hijo de la vida, porque es que definitivamente te necesitamos muchísimo cada vez que vienes y nos nutres, no solamente con tu conocimiento maravilloso, hijo, sino con tu calidad humana, que siempre te he dicho que me conquistaste. Por eso es que yo digo que tengo un hijo en México. Tengo hermanos maravillosos en México, pero este hijo lo tengo ya en México. Muchísimas gracias, Andrés. Quiero comentarles a todos pues que Andrés forma parte de nuestra componente del diplomado internacional que está por iniciarse en el mes de septiembre, Diplomado Internacional de Desarrollo de Atención Integral de las Personas Neurodivergentes. Además de eso, estamos iniciando líneas de investigación en conjunto con diferentes organizaciones sociales sobre varios temas interesantes que les iremos comentando. Pero bueno, lo pueden disfrutar de estas formaciones en nuestro diplomado internacional. Con gusto les vamos a enviar a sus correos electrónicos toda la información para que, bueno, puedan seguir aprendiendo de esta maravillosa información. Para todos ustedes voy a compartir pantalla para que puedan, me comentan si lo están viendo, por favor. Todavía no. Listo, ya se puso. Ahora sí. Perfecto.
Bueno, por acá tienen entonces el código QR a través del cual pueden contactarnos en la Fundación Mochila de Sueños del Joven Simón. Y por acá tienen el código QR de la tribu neurodivergente, que es una comunidad que está conformada por diferentes grupos en las cuales pues hacen vida no solamente los grupos de profesionales que interactúan y tienen ese refrescamiento permanente de temáticas y de formaciones, sino también hay un acompañamiento, grupos de acompañamiento hacia la familia neurodivergente, y tienen el canal de Telegram, por donde también realizamos muchísimas formaciones gratuitas, que es el canal Neurodiversidad Sin Límites de la Fundación Mochila de Sueños del Joven Simón. Bueno, sin más, pues espero que haya sido para todas y todos una experiencia maravillosa, y nos vemos muy pronto en otros temas que vamos a tocar en nuevos webinars. Ya la semana que viene retomamos con nuestro podcast de miradas divergentes, así que atentos con esa información, mucha información maravillosa, mucha gente excelente, profesionales como el doctor Andrés Vega. Así que bueno, los invito a que lo sigan. Permítanme, por favor, allí díganme si se está viendo el perfil del doctor Vega en Instagram. Por favor, confírmenme si lo ven. Sí. Perfecto. Bueno, ahí lo tienen para que se lo roben. Entren a su perfil y se nutran de cosas maravillosas, extraordinarias. Sus reels son maravillosos porque en un minuto te enseña cosas extraordinarias. Así que bueno, él ya sabe que por acá tiene una mamá enamorada de él, como hijo, como profesional. Así que para todos ustedes, un gran abrazo de parte de la Fundación Mochila de Sueños del Joven Simón, para todos nuestros aliados y movimientos sociales aliados a esta campaña de mejorar la calidad de vida y el bienestar emocional de la comunidad neurodivergente. Un inmenso abrazo, mi gran cariño, admiración y respeto para el doctor Andrés Vega, y esperamos verlos pronto a todos. Ha sido para mí un placer y hasta un próximo encuentro. Muchas gracias a todos. Excelente día. Fuerte abrazo. Gracias. Feliz día. Gracias a todos. Un besote, gracias. Muchas gracias, muy interesante todo. Gracias.